Buenas noches, que Dios los bendiga y bienvenidos al programa Jesús Palabras de Vida. Para nosotros una bendición poder estar nuevamente aquí reunidos, porque la palabra de Dios muy clara dice que cuando dos o más están reunidos en su nombre, Él está ahí. Estamos reunidos en el nombre que es dado sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido en tantas situaciones que hemos pasado hoy. El clima ha estado, aquí en la ciudad de Miami ha estado muy pesado, ha habido mucha tormenta, ha habido mucho viento, pero nosotros estamos aquí porque nosotros no dependemos del viento, nosotros no dependemos de la naturaleza, nosotros dependemos de Cristo Jesús. Estamos parados aquí, como cada semana lo hacemos, trayendo esa palabra de refrigerio que el Señor ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Y es un orgullo para nosotros y es un deleite para nosotros poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor Jesús, compartiendo sus vivencias, como la palabra lo dice en toda la Biblia, sus vivencias, su caminar, y tratando de instruir al pueblo para que camine en obediencia, para que puedan recibir esas bendiciones que el Señor le dio a Abraham, Isaac y Jacob, esas bendiciones que nos pertenecen a nosotros por herencia a través de Cristo Jesús. Damos gracias a Dios porque sabemos de que el Señor tiene un propósito con este programa, porque sabemos que la palabra dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Confiamos en Dios, esperamos en Dios, le pedimos a Dios, y no solamente creemos en Dios, sino que le creemos a Dios. Damos gracias a Dios por cada uno de los oyentes que están aquí conectados en esta noche. Le damos gracias a Dios por sus familias. Le damos gracias a Dios por los que se van a conectar, porque el Señor va a añadir, la palabra dice que el Señor va a añadir a aquellos que han de ser salvos. Y el Señor los va a añadir porque nosotros trabajamos para Él, porque este programa es de Él. Este programa no es de mi hermano Jairo y su servidor Mauricio, este programa es de Él. Porque Él es el que ha puesto las herramientas, Él es el que nos ha ministrado, nos ha preparado yo hablo de mi vida como cristiano, durante 9 años me preparó para venir a hacer esto. Mi hermano Jairo lo preparó también durante mucho tiempo y estamos aquí. Por el poder del Espíritu Santo estamos aquí parados, predicando la palabra y estando a tiempo y fuera de tiempo. Damos gracias a Dios por ustedes que están conectados allí, le damos gracias a Dios por sus familias, le damos gracias a Dios por esa bendición de poder usted estar conectados allí y esperando la palabra de refrigerio que el Señor tiene para ustedes hoy. Vamos a empezar el programa con una oración y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orarle al Señor y vamos a poner cada uno de lo que hagamos, de las situaciones que hagamos en este programa, sean para la gloria y la honra del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado, Señor, porque este programa, Señor, tú lo formaste, Señor. Este programa tú lo instituiste, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos tuviste en cuenta, Señor, para venir a traer esas buenas nuevas de tu evangelio, Señor. Sea tu pueblo que te ha conocido, sea el pueblo que no te ha conocido, Señor, pero van a venir a tus pies. Damos gracias, Señor, por cada uno de los oyentes que están aquí, Señor, reunidos, sacando ese tiempo, Señor, que lo pudieran estar utilizando en otra cosa, pero están aquí conectados, oyendo de tu palabra, Señor, oyendo de tu doctrina, oyendo de tu dulce voz, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tu palabra dice, Señor, que merecíamos estar muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, pero tú nos diste vida en abundancia a través de tu Hijo Jesucristo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado, Padre. Ponemos este programa en tus manos, Señor, y cancelamos, arremetemos contra todo espíritu contrario al Espíritu de Cristo Jesús en este lugar. Lo cancelamos, lo atamos y lo echamos fuera al fondo del abismo. Y declaramos este lugar, Señor, santificado por tu palabra, Señor. Declaramos este lugar, Señor, llamado casa de oración, Señor, porque tú has escogido, Señor, de que este lugar, Señor, se permita, Señor, compartir tu palabra, Señor, compartir tu doctrina, Señor, compartir tus vivencias. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que tú tienes control, porque sabemos, Señor Jesús, de que tú tienes un propósito con este programa, Señor. Manifiesta tu propósito en esta noche, Señor. Te pedimos que esa palabra, Señor, que tú nos has dado en esta noche, Señor, pueda llegar a corazones fértiles, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, de que tú ministres directamente a sus vidas a través de tu Espíritu Santo. Ministra en esta noche, que esta palabra
no pueda llegar a esos corazones infértiles, a esa tierra, a esa tierra rocosa, Señor, que llegue y produzca en abundancia. Gracias te damos, Padre Celestial, gracias te damos. Toma control, Señor, de nuestra boca, toma control de nuestra mente, toma control de nuestras acciones, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Te damos gracias porque sabemos, Padre, porque sabemos que este es tu propósito, porque sabemos que tú eres grande, porque sabemos que tú eres el dueño del oro y de la plata, el hacedor del cielo y de la tierra. Te damos gracias, ponemos este programa en tus manos, Señor, y que todo, que lo que hagamos en esta noche y siempre sea para la gloria y la honra de tu nombre. Te damos gracias y esto lo ponemos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a escuchar unas alabanzas en esta noche y mi hermano Jairo después de las alabanzas va a estar con ustedes con el mensaje. Dios me los bendiga y los amamos mucho en el amor de Cristo. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos. Eres mi respirar, eres mi respirar. Dios
tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí y yo te anhelo, Señor.
Hermano, buenas noches. Que el Señor los siga bendiciendo. Gracias por su sintonía. Le pedimos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús que bendiga a todas las personas, a todos los hermanos en el Señor que nos están acompañando esta noche y están haciendo lo que el Señor nos mandó hacer, ¿verdad? A esperar en Él, a escuchar su palabra, a aprender de Él, a concentrarnos más en Él, a dejar las cosas del mundo, porque en estos momentos podemos tener otras actividades, pero decidimos serle fiel al Señor y estamos esta noche buscando su presencia, tratando de aprender más y tratando de crecer más en conocimiento de nuestro Señor. Hermanos, vamos a tener una pequeña oración y vamos a pedirle al Señor de que abra nuestro entendimiento, prepare nuestros corazones para recibir la palabra que vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre amado, Señor bendito, te damos la gracia, Señor, por esta noche, Padre Santo. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor, en estos momentos, Padre Celestial, Señor. Te pedimos en humildad y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, de que tú prepares nuestros corazones, Señor, de que tú abras nuestro entendimiento, Padre Celestial, de que tú toques nuestro espíritu profundamente, Padre Celestial, con tu presencia, Padre Celestial, y con la palabra que tú tienes para nosotros esta noche, porque todos vamos a aprender y todos vamos a tener que aplicar esta palabra para nuestras vidas, Señor, tanto como el que habla como el que la recibe. Todos dependemos de la palabra viva, que es Cristo Jesús en nosotros, y de tu Santo Espíritu guiándonos para cumplirla, Señor. Te lo agradecemos y lo pedimos en el poderoso nombre de tu hermano, nuestro Hijo Jesucristo. Amén. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Estar todos los jueves, y ojalá podamos estar el próximo jueves. Si el Señor no viene, vamos a estar aquí, y cotidianamente vamos a estar también nosotros haciendo esa función, hablándole a las demás personas de las grandezas que el Señor está haciendo, hizo y va a hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Porque tenemos que ser ejemplo, tenemos que dar testimonio de lo que el Señor hace en nuestras vidas y cómo nos ha sacado de esa inmundicia del mundo y nos ha traído a un lugar de reconciliación en Cristo Jesús. Hermano, el mensaje de esta noche se llama Siendo conformados a la imagen de Cristo. Y a mí me causó curiosidad porque yo usualmente no uso el diccionario español, ¿verdad? Pero me dio curiosidad y quise ir al diccionario de la Real Academia Española y entré a su página y hice la búsqueda sobre la palabra conformar. Y según la definición de ese verbo dice conformar, leo, dice ajustar, concordar algo con otra cosa, dar forma a algo. Dice, dicho de una persona, convenir con otra, ser de su misma opinión y dictamen. También quiere decir reducirse, sujetarse, voluntariamente a hacer algo o sufrir algo por lo cual se puede sentir alguna incomodidad, dolor o repugnancia. Dice, darse por satisfecho, también es parte de la definición. Y cuando nos damos cuenta, es exactamente esa palabra nos lleva a un cambio, a una transformación, ¿verdad? Eso es lo que significa la palabra conformar. Cambio, una transformación. Repito, dice, reducirse y sujetarse voluntariamente. El Señor es muy grande y sabio, y cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba declarando su propósito para esa creación, que era Adán y su descendencia, ¿verdad? Y su propósito, además de crearnos a su imagen y semejanza, ¿verdad?, era que nosotros nos comportáramos como tal, representando tal imagen, teniendo esa semejanza, teniendo el mismo carácter, la misma disposición y la misma fibra, el mismo ser, el mismo sentir, para nosotros poder representar ese Dios grande y poderoso al cual le servimos. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Romanos 8. Estos son unos versículos que todo el mundo conoce, pero los conoce y ignora su aplicación. Y vamos a hablar de eso momentáneamente. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 8, 28. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito de entre muchos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Si nosotros vemos aquí, exactamente está escrito el plan que Dios tiene para nosotros, para todos aquellos que somos llamados como hijos suyos, aquellos que hemos aceptado ese sacrificio grande, inmenso, impagable, que hizo Cristo Jesús al derramar su sangre por nosotros. Hermanos, tenemos que entender que nosotros tenemos que ser crucificados, tenemos que ser muertos, condenados, sin vida. Y el Señor Jesucristo ofreció su cuerpo, su sangre, para que nosotros pudiéramos tener vida. Se dejó poner una corona de espinas para que el Padre nos diera una corona de vida, ¿verdad? Se dejó desnudar para que nosotros dieran una capa de rey, ¿verdad? Nos dieran vestimenta de rey. O sea, sufrió latigazos, sufrió, ¿para qué? Para que nosotros fuésemos sanados a través de esos latigazos, ¿verdad? Su palabra lo declara en Isaías 53. Hermano, lo que el Señor hizo, lo hizo completo. Por eso Él dijo, finalizado está, ya está todo hecho, está finalizado, acabé mi obra. Se cumplió lo que la profecía de los profetas habían dicho desde miles de años, ¿verdad? Desde el principio, cuando el Señor declaró, inclusive cuando el Padre declaró de que a través de la simiente de Eva iba a venir el Salvador de las naciones. Este propósito, hermanos, miren lo que dice, porque es que nosotros estamos siendo formados, hechos conformes, estamos siendo transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo no vive, o sea, no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿verdad? Nosotros ya no existimos, estamos como una crisálida en proceso de transformación, y esa transformación es dolorosa. La palabra dice en el versículo 28, y todas las cosas les ayudan a bien. Está hablando de las cosas buenas y las cosas no tan buenas, no tan gratas. Aquellas cosas, aquellas tribulaciones que tú y yo hemos pasado, nos han ayudado para poder llegar espiritualmente a este lugar donde el Señor puede trabajar con nosotros, donde coge esa moldura, ¿verdad? El Señor es el alfarero perfecto, que vuelve y toma ese barro, ¿verdad? Y lo moldea y le da forma. ¿Para qué? Para que esa pieza sea admirada, no para guardarla en un estandar, sino para mostrarla y sentirse orgulloso y decir, miren lo que creé, esta es mi creación, yo estoy en esa creación, porque eso es lo que nosotros representamos. Cuando un artista o un pintor hace una obra de arte, parte de su ser está impregnada en esa obra, en esa creación, ¿verdad? Cuanto más la obra de Dios en nosotros, que tenemos que reflejar esa imagen. Pero la verdad es, hermanos, estamos dejando que el Señor nos conforme a nosotros. Está la iglesia de Dios, o los que se llaman ser hijos de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo, permitiendo que la palabra de Dios, permitiendo que esas tribulaciones, permitiendo que esos momentos alegres nos conformen verdaderamente a la imagen de Cristo, o estamos dejando que el mundo nos conforme dentro de una iglesia. Vamos al libro de Romanos capítulo 12, siguiendo con el tema de la conformación, de la conformidad a la imagen de Cristo. Dice, así que hermanos os ruego, por las misericordias de Dios, dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y nos vamos a concentrar en el 2. Aunque el 1 es demasiado importante, porque el 1 es el tema, es tan importante como el 2. Dice el 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a esta época, a esta forma de vivir, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, este versículo tiene una verdad grandísima, y toda la palabra de Dios, o sea, sermones y prédicas podían ser dadas de una sola parte de cualquier versículo. Dice, no os conforméis a este siglo. Es una recomendación que nos están haciendo los apóstoles, el Señor, los profetas. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo vamos a tener ese entendimiento?
viene por revelación del Espíritu Santo, viene primero con arrepentimiento, viene primero por aceptación a lo que el Señor hizo en la cruz, viene con una obediencia, viene con una transformación, viene con tú y yo aceptar. Y acuérdense, acabamos de leer el significado de la palabra conformar. Dice, reducirse, sujetarse voluntariamente a hacer o sufrir algo, por lo cual se sienta alguna inconveniencia, dolor o repugnancia. Eso mismo estamos haciendo, eso mismo somos llamados a ser transformados, a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, para que comprobéis, sí, es para el beneficio de nosotros, nos dice la palabra, que una vez que nosotros permitamos que el Espíritu Santo nos transforme, nos vamos a dar cuenta, para que comprobéis, para que entendamos cuál es la voluntad de Dios, cuál es su propósito. Y dice que es agradable, su propósito es agradable y perfecto. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que nos conviene, Él sabe dónde nos quiere llevar. ¿Por qué vamos a pelear con Él? Vamos a pelear con Dios. Tenemos dos problemas. O sea, tenemos un problema mucho más grande. No solamente vamos a permitir que el enemigo nos azote y nos dé tremenda paliza, y después tenemos que lidiar con el Señor mismo. Dice, terrible es caer en las manos del Señor. Hermano, no queremos llegar allá, no queremos permitir de que este mundo nos conforme a nosotros. ¿Y por qué lo digo? Porque uno mira, por ejemplo, el caminar de los hermanos, no digo de todos, pero de unos, ¿verdad? Que eso es muy evidente y uno los conoce en las congregaciones. También conocemos congregaciones donde realmente la palabra de Dios no se predica. La palabra dice que en los tiempos finales van a ser seducidos. Hay mucha gente que va a ser seducida por doctrinas de demonios. Y eso es lo que estás enseñando en muchas iglesias. Y el hermano Mauricio más adelante va a venir y les va a compartir algo que realmente lo sacudió en su ser, entrando a una iglesia. No muy lejos de donde estamos ahora, llevando la palabra. ¿Y qué quiere decir esto? Hermano, que las congregaciones están permitiendo que el mundo entre en ellas y en vez de ser conformadas a la imagen de Cristo, ¿verdad? Como la palabra nos llama, están permitiendo que el mundo entre. Punto a ver o a mencionar es, por ejemplo, cuando las congregaciones, por ejemplo, yo he escuchado de congregaciones y he escuchado congregaciones donde se toca la salsa, música del mundo. Caramba, que lo único que hace es emocionar la carne y traer recuerdos del mundo. Y se está escuchando en una iglesia, muchas veces música de los Beatles, música del mundo se usa para alabar al Señor. Digo yo, ¿qué está pasando? ¿Y qué nos pasa a nosotros? Usted y yo somos responsables, porque el Señor nos ha dado y nos ha encomendado esa tarea de que nosotros tenemos que permitir esa conformidad, tenemos que dejar que Dios trabaje en nosotros, porque nosotros tenemos que darle cuenta al Señor, porque vamos a permitir de que el mundo entre a las iglesias, de que se prediquen doctrinas de prosperidad, doctrinas que el Señor dijo, si quieres prosperidad, dice, primero busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, hermano. Y más adelante dice, no os preocupéis porque vas a comer, qué vas a vestir. Y dice, sin embargo, no sabéis que Dios no se preocupa de los pájaros, porque Él les da de comer, ¿cuánto más se va a preocupar por ti, que son sus hijos? O sea, el Señor mismo lo está diciendo, como dijo mi hermano Mauricio al principio, creemos en Dios, pero no le creemos a Él. Creemos que Él está ahí, pero no creemos lo que Él habla y dice. Hermano, esta palabra es viva, esta palabra tiene que ser llevada y aplicada a todo nivel de nuestras vidas, a toda área. Yo le puedo dar un ejemplo, y esto fue evidente en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Éxodos, capítulo 32, y vamos a leer la historia del becerro de oro. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos.
Y entonces todo el pueblo apartó zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Exactamente lo que está pasando en las congregaciones hoy en día. Se tomó ese tesoro de Egipto que el Señor usó para bendecirlo a ellos. ¿Y qué pasó? Vieron que la bendición del Señor se demoraba, y al demorarse se afanaron y hicieron dioses. Y Aarón, ¿verdad?, que era al que Moisés había dejado encargado, el que iba a ser sumo sacerdote, él tomó ese oro y lo fundió, y lo fundió, ¿verdad?, y lo formó dentro de un becerro, le dio forma de becerro, y ellos empezaron a orar. O sea, edificaron ídolos dentro de la congregación del Señor. Y eso mismo está pasando en las congregaciones hoy en día. Se han levantado ídolos dentro de las iglesias. Y a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Mira lo que dice aquí, dice: y viendo a Aarón, después de que, no solamente, este es el error grave que se comete aquí, además de lo que hicieron, y le llamaron a ese becerro de oro, le llamaron Jehová. O sea, que están tomando una cosa del mundo y le están dando deidad, le están dando del Dios, y no solamente el Dios grande y verdadero, sino pregonaron: Israel, esos son tus dioses. O sea, que eso representaba no solamente al Dios grande y poderoso, sino a todos los dioses que ellos habían traído y habían dejado en Egipto. Los trajeron y los encarnaron en ese becerro. Eso mismo está pasando en las congregaciones. Eso mismo está pasando en la vida de muchos hermanos. Eso mismo está pasando en la vida de la gente que está en el mundo, que no ha recibido a Cristo como Salvador. Exactamente lo mismo. Anoche, millones y millones de personas pegadas a la televisión mirando la final de American Idol. Ídolo americano. Con la sola palabra ídolo es como para que nos diera un escalofrío y de ver de cómo la gente prefiere pararse media hora o gastarse 1, 2, 3 horas viendo un programa de televisión, mas sin embargo no tienen la capacidad de permanecer 5 minutos leyendo la palabra del Señor, o 5 minutos de rodillas. Yo digo 5 minutos porque digo yo, es poco tiempo, ¿verdad? Pero no son capaces de dedicarle poco tiempo. O dedican todo su fin de semana a ver partidos de fútbol, a jugar fútbol americano, se olvidan del Señor. Hermanos, el mundo ha entrado a la iglesia, no hay diferencia en la iglesia. Estamos hablando con mi hermano Mauricio de las estadísticas de aborto en este país. Son increíbles, de 65 a 70 millones de abortos en este país. ¿Y cuántos creen que esos abortos suceden dentro de las congregaciones? Muchos, ¿verdad? Así fuese uno. Eso no tiene que pasar dentro de la iglesia. Porque el Señor no nos ha llamado a ser conformes al mundo. Porque vamos a permitir que el mundo entre en nuestras congregaciones con doctrinas falsas, con regalos que no traen sino destrucción, con regalos y cosas que apelan a nuestra carne, no a nuestro espíritu, para permitir de que perdamos esa recompensa, de que perdamos ese derecho a reinar y a gloriar con el Señor. Porque vamos a vender nuestra herencia como lo hizo Esaú, que por un plato de lentejas, por algo físico, por una necesidad, porque tenía hambre, se dio su herencia, se la cedió a Jacobo. O sea, ¿por qué vamos a permitir eso? ¿Por qué vamos a permitir que el enemigo, así como engañó a Eva con una manzana, la sedujo, ¿verdad? Y para ella esa manzana fue apetitosa, fue linda, fue agradable a su vista, y comió. ¿Por qué vamos a permitir que el enemigo haga eso dentro de nuestras congregaciones? Conociendo y sabiendo lo que la palabra dice. Hermanos,
tenemos que tener cuidado. Vamos a ir al libro de... Vamos a volver al libro de Romanos 8. Romanos 8, versículo 8. Versículo 8. Romanos 8, versículo 8. Y dice la palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Voy a parar ahí momentáneamente. ¿Qué pasa con aquellos que no tienen a Cristo? Ya están condenados, ya están perdidos. Y si tú crees que tienes a Cristo y no estás seguro de que si Él viene esta noche y tú estás listo para irte con Él, es hora de arrepentirte, es hora de doblar rodilla, pedirle perdón y hacer paces con tu Dios. Porque es necesario, los tiempos apremian. Esta nación está a punto de ser juzgada. Y va a empezar, ¿cómo? Por las iglesias, por ahí empieza. El Señor empieza por su casa. ¿Por qué? Porque el mundo ya está perdido. Hermanos, tenemos que tener esa realidad clara. El mundo le pertenece al enemigo. Nosotros que somos llamados a hacer la luz, estamos andando en tinieblas. Eso no puede ser, hermano. Sigo con el 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos que andar guiados por el Espíritu Santo, no cediendo a los placeres de la carne, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque era imposible para la ley, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne. Hermanos, tenemos que dejar de caminar en la carne. El concepto de un hermano carnal, eso lo escuchamos en las congregaciones, eso es una excusa. A eso se le llama cizaña. ¿Okay? A eso tiene que llamársele por lo que es cizaña. Por sus frutos los conoceréis. La palabra dice, el libro de Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Más adelante sigue, de un manantial no pueden fluir dos fuentes, una dulce, una agria y una dulce. El hombre inconsciente es como una hoja, ¿verdad?, que es llevada por vientos de doctrinas falsas. Hermanos, ¿cómo vamos a permitir eso? ¿Cómo vamos a permitir que el enemigo nos robe esa bendición, nos robe ese derecho, nos robe ese regalo que Cristo Jesús nos ha dado? Tenemos que tener conciencia. Eso es nuestra responsabilidad. Esos son los talentos que el Señor nos ha dado y tenemos que darle cuenta de ese regalo grande y supremo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Si nosotros lo desechamos, hermanos, tengan la posibilidad que pararemos en el lago de fuego junto con el diablo y sus ángeles. Y el Señor dice, yo no creé el infierno para el hombre, lo hice para los... Pero hoy en día, hermanos, millones y millones de personas se mueren. Hace unos días yo estaba pidiéndole y entré en intercesión. Dice, Señor, millones y millones de personas se mueren, no te conocen, Señor. Úsanos a nosotros, usa este ministerio, usa a mi hermano, usa a toda persona que escuche esta palabra para que lleve, para que esos millones y millones se reduzcan. Y yo le pedí al Señor y le pedía, me entró angustia. Me entró una angustia que lloré. ¿Por qué? Porque la gente se pierde, hermano. Porque no está, estamos caminando como cristianos tibios. Y el Señor dice, os prefiero que seas fríos o calientes, porque si son tibios os vomitaré de mi boca. O sea, tenemos que tener conciencia, porque la palabra de que nosotros tenemos que entender, tenemos que usar nuestro cerebro, porque Dios nos ha dado un cerebro no para llevarlo como adorno, una cabeza para pensar, una cabeza para utilizarla para la gloria del Señor y entender la magnitud de lo que el Señor ha hecho por nosotros, de lo que está haciendo y de lo que puede hacer con otras personas a través de nosotros. Hermanos, nosotros queremos ser vasos de honra para traerle la gloria al Señor. No podemos ser vasos de deshonra porque vamos a ser desechados. Dice, aquel que no da fruto, mi Padre lo cortará y lo echará en el fuego. Mas aquel que da fruto, dice, mi Padre lo corta, lo apoda para que aún dé más fruto. Hermanos, nosotros tenemos que vivir para eso. Los tiempos apremian. Sabemos que el Señor viene.
vemos las profecías que se cumplen diariamente. ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, no haya comida? ¿Usted está seguro, hermano, de que el Señor le va a dar a usted maná? Así como lo hizo con el pueblo de Egipto. El Señor tiene toda potestad para darnos maná cuando no hay comida, para darnos agua cuando no hay. Pero ¿está seguro de que tú estás caminando con Él para Él protegerte? Él dice, yo estaré contigo, no os dejaré, estaré contigo inclusive hasta el fin del mundo. ¿Tú estás seguro de esa promesa del Señor? ¿Esa promesa es válida en tu vida? ¿Tú puedes asegurar hoy en día de que tú eres un siervo de Dios y que el Señor no te va a abandonar? Hermanos, esos tiempos son de apremio, va a haber hambre, va a haber mortandad, pestilencia. Ustedes se van a parar en el Salmo 91 y ¿creen que va a aplicar? ¿Creen que eso les va a servir a ustedes con el comportamiento que han llevado hasta hoy en día? Llevando y trayendo más bien vergüenza en nombre del Señor. Y nosotros somos representantes y estamos reflejando la imagen de Cristo al mundo. Aunque ustedes no lo crean, el mundo nos mira como con telescopio, con un microscopio, mirando a ver en qué fallamos para llevarnos a burla, para llevarnos a castigo y a condenación. Mire, ese se cree cristiano, pero vea, por la noche sale a tomar. Mire, ese anda con mujeres del mundo, ese le pega a su mujer. ¿Qué testimonio estamos dando? Hermanos, tenemos que ser sobrios. Seguimos en el libro de Santiago. Y el libro de Santiago habla, el capítulo 4, vamos a empezar del capítulo 4, el versículo 4, vamos a leer hasta el 5. Dice, Santiago, capítulo 4, versículo 4. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y esa enemistad, si tú y yo entendemos, esa enemistad fue reconciliada a través de Cristo Jesús. O sea que cuando tú en desobediencia pecas, estás desvalidando el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. No le estás dando valor, estás pisoteando su sangre, lo estás crucificando de nuevo, como dice la palabra. Wow, eso son palabras fuertes, son palabras sobrias. Pero hermanos, tenemos que tener el tesón, la firmeza, tenemos que tener la fe necesaria para darnos cuenta de la bendición grandes y maravillosas que el Señor tiene para nosotros cuando somos obedientes, cuando caminamos, cuando entramos en prueba. Tenemos que glorificar su santo nombre y no quejarnos. Hermanos, es muy clara la palabra. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Wow. Usted sabe qué le va a pasar a los enemigos de Dios, van a ser destruidos. Hermano, hay que tener cuidado, no podemos jugar a ser cristianos. Tenemos que ser cristianos de verdad, porque estamos llevando el nombre de Cristo y tenemos que representarlo bien. Somos embajadores, somos linaje real, somos pueblo escogido. Es una responsabilidad muy grande. Estamos realmente confiando en el Señor, dejando que nos transforme, dejando que nos quiten todas esas debilidades de la carne. Estamos en ese proceso de conformidad a la imagen de Cristo. Hermanos, yo espero que sí. ¿Y cómo sabemos que eso está sucediendo? Porque los regalos del Espíritu en Gálatas 5:22 se empiezan a manifestar en nuestras vidas. Porque empezamos a dar fruto, porque empezamos a hablar de la palabra del Señor, porque empezamos a predicar de su palabra, porque empezamos a dar testimonio de lo que Él hace en nuestras vidas. Porque sabemos que Él es un Dios grande, poderoso y vivo. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea tu santo nombre. Vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 1, y vamos a leer versículos del 1 al 7, más o menos. De nuevo,
yendo a lo que dice Romanos 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y acuérdense, hermanos, que todas las cosas incluyen lo bueno y lo no tan bueno. Y dice el libro de Santiago 1, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, hermano, esto es muy importante, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hermanos, estos son amonestaciones, estos son advertencias de cómo tenemos que caminar con el Señor. Cuando lleguen en estos momentos de angustia, ¿el Señor va a contestar tus oraciones? ¿O te va a dar la espalda? David le decía, Señor, no quites tu mirada de mí, porque él tenía temor de Dios. Él tenía miedo que él retirara su Santo Espíritu de él, porque él sabía que iba a ser condenado después de haber hablado con él, de caminado con él. Cuando pecó, él se arrepintió, ¿verdad? Pero él tenía temor. Dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Hermanos, estas son amonestaciones en el amor de Cristo. No podemos jugar a la iglesia. Esos tiempos se acabaron. Esos tiempos de estar sentados en un asiento por 40 años, por 30 años sin dar fruto. Hermanos, ¿qué va a pasar? El Señor va a cortar. Si no estás dando fruto, el Señor, es la verdad, su palabra lo declara. Si no das fruto, el Señor te cortará y te echará al fuego. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y no lo estoy sacando fuera de contexto, estoy hablando del contexto de lo que la palabra dice. No estoy cogiendo versículos que me ayudan a mí a predicar el mensaje de esta noche. Es en el contexto en el que estamos hablando. Principio sobre principio, palabra sobre palabra, y contexto sobre contexto, ¿verdad? Dice la palabra. Hermanos, dice, pidamos con fe, no dudando no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Wow. O sea que tus oraciones, o las mías, si estamos no caminando bien con el Señor, van a ser oraciones en vano. Van a ser oraciones que se va a llevar el viento. Van a ser oraciones que no van a traer bendición. Van a ser oraciones que no van a ser contestadas. Van a ser oraciones que van a ser perdidas. ¿Escuchadas por quién? Por nadie. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Las cosas del mundo, los tesoros, lo que pensamos de este mundo, que son valiosos, eso va a terminar, eso va a pasar. Así también se marchita el rico con todas sus empresas. Hermanos, esto es un mensaje para hoy, esto es un mensaje de advertencia. El juicio viene para esta nación. ¿Tú quieres que tú y tu casa son salvos? ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro de que cuando tú de rodillas y pidas ayuda al Señor cuando viene alguna pestilencia, el Señor va a estar ahí, va a enviar sus ángeles o va a sacarte con la mano misma de Él fuerte y poderosa como sacó al pueblo de Egipto? Va a ir a tu ayuda, te va a responder. ¿Estás seguro de eso? Hermano, si no lo estás, es momento de doblar rodilla, de pedirle perdón al Señor, de arrepentirse, de cambiar, de permitir que el Espíritu Santo transforme tu vida, de que te pongas a leer la palabra, de que dejes de ver televisión, de que te alejes de las cosas del mundo, que te alejan de Dios, por más buenas y lindas que sean. Tenemos que aprender a decir no al mundo. Y es incómodo. Vimos que la palabra conformidad trae dolor, pero es voluntaria, ¿verdad? Leímos en la definición. Y eso mismo dice la palabra. Tenemos que hacer ese acto voluntario, permitir que el Espíritu Santo nos cambie. Hermanos, los voy a dejar ahora con el hermano Mauricio para que él comparta
aún más su experiencia de lo que vio y más palabra, porque realmente para eso estamos aquí, para servir a un Dios grande y poderoso, el Dios de la gloria, que está sentado en ese reino, en ese trono celestial, y que está mirando a sus hijos, cómo se están comportando aquí en la tierra. ¿Somos luz o somos tinieblas? Eso solamente lo puedes decir tú, hermano. Ahí los dejo con mi hermano Mauricio para que él comparte con ustedes aún más de la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, es una realidad porque ahora que mi hermano Jairo estaba predicando la palabra del Señor, me llevó a unas 2 o 3 versículos bíblicos y es una realidad. El Señor quiere un pueblo comprometido, el Señor quiere un pueblo bendecido, pero esa bendición necesita tener sacrificio, lo que el hermano Jairo decía. O sea, tenemos que esforzarnos. La palabra dice, esfuérzate y sé valiente. El Señor te da la oportunidad de esforzarte a través de Cristo Jesús, a través del poder del Espíritu Santo. Pero lo que dice mi hermano, ¿lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Les voy a leer unas 2 o 3 versículos bíblicos que el Señor me mostró ahora y les voy a compartir algo para cerrar, que me llamó mucho la atención. Vamos a ir al libro de Santiago, donde estaba el hermano Jairo concentrado, y la palabra de Dios dice, Santiago capítulo 1, versículos del 21 en adelante, dice la palabra de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero mira lo que dice el 22, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mira, la palabra dice, él te está dando la opción de que no solamente seas oidor, que seas hacedor, que cojas esa palabra y la ropes y la guardes, porque mira lo que dice el versículo 25. Al final, este será bienaventurado en todo lo que hace. O sea, te está mostrando que vas a recibir bendición a través no solamente de oír la palabra, sino de ponerla en práctica. Eso es lo que el Señor está llamando ahora. Está llamando a un pueblo obediente, a no solamente a que oiga la palabra, sino que se haga hacedor de la palabra. El Señor promete que después de eso dice que van a ser bienaventurado en todo lo que tú hagas. En todo lo que tú hagas, en lo que hagas en tu casa, en lo que hagas en tu ministerio, en lo que hagas en tu hogar, en lo que hagas en tu iglesia. Pero tiene que poner como condición que no solamente oigas, sino que practiques, que camines en lo que estás oyendo. El hermano Jairo está haciendo bastante énfasis en esto. Estamos viviendo en tiempos críticos. Estamos viviendo en tiempos en que la confusión, en que el desorden, en que la prostitución de la palabra ha llegado a las congregaciones. Lo veíamos afuera del mundo porque esperábamos eso, porque no tienen a Cristo Jesús, pero lo estamos viendo inclusive adentro de las congregaciones. Estamos viendo que el diablo se infiltró, el diablo se sentó a oír la predicación, el diablo está contento porque ese mensaje está saliendo prostituido. Pero tú y yo, que el Señor nos ha mandado a hacer luz, tenemos que tomar, la palabra dice, tomad toda la armadura de Dios. Pero a veces tomamos la armadura, pero para acostarnos no la quitamos. Tenemos que dormir con la armadura de Dios. Hermano, estamos en tiempos críticos. Estamos en tiempos de que si tú dejas de lado lo que el Señor te ha mostrado, el Señor te va a desechar. Estamos hablando de tu salvación y la mía. Estamos hablando de tus obras. ¿Qué estás haciendo para ganar esa salvación? Estás prostituyendo, te estás haciendo víctima, te estás haciendo partícipe. Tu pastor, tu ministro, tu profeta, tu evangelista, te estás haciendo partícipe de la prostitución que el diablo ha traído a las congregaciones.
Es hora de levantarte, hermano, es hora de levantarte, profeta, es hora de levantarte, pastor, con la autoridad que te ha dado Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo, y tienes que desechar las obras de Satanás. Hoy tienes que desechar las obras de Satanás. Tienes que vestirte como escogido de Dios. Que Dios te ha escogido, porque Dios te escogió a ti, pastor. Dios te escogió a ti, evangelista. Dios te escogió a ti, profeta. Pero ¿qué estás haciendo con la palabra? Estás siendo oidor. ¿Pero estás siendo oidor de quién? De Satanás. Hoy tenemos que desechar. Hoy tenemos que vestirnos y batallar eso. El Señor no está agradado con lo que está pasando. Va a venir un juicio grande sobre este país. Muertes, más de 70 millones de abortos. Prostitución en las calles, homosexualismo en las calles. Y no malinterpreten, no estamos en contra del homosexual, estamos en contra del pecado. Porque Dios aborrece el pecado, Dios aborrece el pecador, Dios no aborrece el homosexual, Dios aborrece al que comete el pecado. Hoy es el día, hermanos, de que tenemos que vestirnos, de que tenemos que batallar, de que tenemos que salir de esas cuatro paredes, de ese encierro espiritual en el cual lo tiene Satanás, y batallar esa batalla. Gloria al nombre del Señor. Pero no podemos conformarnos, como dice el hermano Jaime, dice la palabra, no podemos conformarnos con el mundo. Señor Jesús le dijo a su Padre, yo me voy, yo sé que ellos son del mundo, pero yo te pido que tú los protejas del mundo, no que los saques del mundo. Gloria a Dios. Él te va a proteger, pero cuando tú lo pones a Él como estandarte, cuando tú predicas completamente su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, sin quitarle y sin ponerle, cuando tú eres obediente a los mandamientos de Dios, tú, profeta, tú, pastor que estás oyendo, tú que vas a oír, endereza tu caminar. Si esa congregación la cual el Señor te ha dado y estás predicando lo que no tienes que predicar, es hora de que endereces. Si la cobertura que tú tienes, si la congregación, lo que tú tengas que te está haciendo cobertura no está de acuerdo, salte de ahí. Pero salva tu vida, salva la vida de los que están oyéndote. No es tiempo de jugar, hermanos. Estamos en tiempos críticos, estamos en tiempos proféticos. O lo tomas o lo dejas. O eres luz o eres oscuridad o eres sal. Pero tienes que decidir de una de las dos. La palabra dice que tú no puedes servir a dos dioses. Hoy es el día, pastor. Hoy es el día, evangelista. Hoy es el día del profeta. Yo no sé cuántos están oyendo este mensaje, pero yo sé que este mensaje tiene que llegar porque es un mensaje de Dios. Porque es un mensaje de exhortación, porque es un mensaje para instruir, para corregir lo que está torcido. La palabra de Dios dice, enderezad tus sendas. Enderezad, el Señor dice, enderezad tus sendas. Hoy es el día que tenemos que enderezar nuestras sendas. Está hablando al pueblo, no está hablando al impío, no está hablando al pecador, está hablando al pueblo. Al pueblo que un día se arrodilló y recibió a Cristo como su Salvador personal. Pero se han dejado llevar por la codicia, se han dejado llevar por los rudimentos del mundo, por la necesidad del mundo. Hermano, recíbalo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ir al libro de Romanos. Romanos 13. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Vamos al libro de Romanos 13. Y mira lo que dice el Señor en su palabra. Romanos 13, 11. Dice, la palabra de Dios dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Gloria al nombre del Señor. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Aleluya. Gloria a Dios. Mira lo que el Señor te está llevando. Vistamos las armas de la luz. Dice que la noche está avanzada y se acerca el día. Hermanos, desechemos las obras de las tinieblas mientras podamos hacerlo. Desechémoslas. El Señor te está llamando, pastor, tu ministro que está predicando un evangelio diferente. Desecha las obras de las tinieblas. Dice, y vistámonos las armas de la luz.
andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Gloria al nombre del Señor. Señor dice, no proveáis para los deseos de la carne, sino vestidos del Señor Jesucristo. Desechemos. Hoy es día de desechar, hoy es día de votar, hoy es día de confirmar ese llamado que tú y yo hemos tenido. Pero eso depende de ti, hermano. Yo no lo puedo hacer por ti. Yo puedo traer el mensaje. Y mi hermano Jairo puede traer el mensaje. Pero tú tienes que tomar la decisión. O sirves a Baal o sirves a Dios. ¿Sirves a Baal o sirves a Dios? Este es un tiempo de servir a Dios, hermanos. Este es un tiempo de servir a Dios. Este no es un tiempo de estar jugando. Este no es un tiempo de estar jugando. Vamos a ir al libro de Santiago. Al libro de Santiago. Dice la palabra en el libro de Santiago 4, versículos del 8 al 10. Dice la palabra de Dios, empecemos en el 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mira lo que el Señor te está diciendo. Tú, hermano de doble ánimo, purifica tu corazón mientras puedas. Va a llegar un momento que no vas a poder, porque la palabra dice, buscadme mientras pueda ser encontrado. El Señor te está mostrando que va a llegar un momento que no lo vas a poder encontrar. Sigo leyendo, vuelvo y leo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Hermano, el Señor está mandando a que se humille. El Señor te está mandando a que enderezcas tu camino. No importa a qué cobertura tú pertenezcas, no importa si perteneces a la Asamblea de Dios, no importa si pertenezcas a cualquier denominación que tú quieras. Si tú ves que la palabra que te están implantando a ti, pastor, para que tú prediques no va de acuerdo a la doctrina de Cristo, huye por tu alma. Huye por tu alma, porque tú estás teniendo doble juicio, porque estás enseñando contrario a lo que la palabra dice. Señor te va a tomar doble juicio, porque es tu vida y la vida de los que te están oyendo. Hermanos, este es tiempo crucial. Este es tiempo de que nos sometamos. Este es tiempo de que desechemos las obras de las tinieblas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Yo quisiera darle un testimonio, algo que me pasó, que me impactó grandemente. Hace unos 2 días, unos 3 días, yo tengo un amigo que trabaja en una iglesia. No quiero mentar nombres, porque Dios estará lidiando con ellos, pero me llamó mucho la atención y me doy cuenta de que el Señor está a las puertas, porque esto proféticamente se tenía que cumplir. Tengo un amigo que trabaja en una iglesia haciendo un mantenimiento y es un buen amigo mío, no conoce a Cristo, pero yo sé que va a venir a los pies del Señor, porque yo lo creo y porque yo lo confieso y porque estamos haciendo lo posible porque eso suceda. Sentí la necesidad de ir a visitarlo, una necesidad grande. El Señor puso en mi corazón, ve y visítalo, y fui allá y empecé a hablar de la palabra con él. Y él, entre la palabra, le pregunté de la congregación y me quedé tan triste, me quedé tan sorprendido de que una congregación en medio de tanta oscuridad, no les voy a decir ni siquiera dónde está la congregación, es una congregación que está aquí en el sur de la Florida, pero si Dios instituyó esas congregaciones es para que esas congregaciones sean luz en la oscuridad. Me he dado cuenta, según lo que mi amigo cuenta,
de que esa congregación hace unos 2 o 3 años, estamos hablando de una congregación cristiana, de que hace unos 2 o 3 años hicieron un matrimonio de 2 hombres en esa congregación. Yo dije, Señor, ¿qué es esto? Y me doy cuenta de que Él me dice de que la congregación, el 90%, y no hablemos del 90% porque a las congregaciones puede entrar cualquier persona, después de que tú vengas con un corazón constricto y humillado, el Señor te va a recibir. El Señor le dijo a la prostituta, le dijo, tus pecados te son perdonados, ve y no peques más. Ya era condición de ella si ella quería seguir pecando. Pero me llamó mucho la atención que los ministros de esta congregación son homosexuales. Eso me llamó mucho la atención porque esto no tiene por qué suceder. Esto no tiene por qué suceder porque si el Señor instituyó esa congregación para que esa congregación sea luz. Me llamó mucho la atención y le estaba orando mucho al Señor y el Señor me mostró algo fuerte en el libro de Nahum, de que va a venir una gran, yo no soy profeta, pero va a venir una gran tribulación sobre este pueblo, va a venir un juicio grande sobre este pueblo. Va a venir un juicio grande porque este pueblo no está queriendo oír. Saquemos al pueblo impío, al pueblo que no ha venido a los pies de Cristo, porque son pueblos que no conocen la palabra. La palabra dice que el pueblo perecerá por falta de conocimiento. Pero estamos hablando inclusive de las congregaciones, estamos hablando inclusive de gente que conoce la palabra de Dios. Pero yo le dije al Señor, pero ¿cómo es posible que esta gente lee la misma Biblia que yo tengo y no se den cuenta que eso es abominación ante tus ojos? No, es abominación ante tus ojos, es abominación porque el Señor abomina eso. El Señor no abomina al homosexual como persona, el Señor abomina el pecado que esa persona está cometiendo. El Señor, yo era pecador, no era homosexual, pero yo era pecador, yo cometía pecados, pero el Señor me sacó de ese pecado. Yo vine y cambié y no volví a cometer el mismo pecado que yo hacía. O sea, tenemos errores como seres humanos y la palabra dice que si alguno cometiere pecado, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo lo busca. Pero estamos hablando específicamente de congregaciones que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Tú no puedes como ministro de Cristo, tú no puedes venir a hacer un matrimonio entre hombres. Tú no puedes. ¿Con qué potestad lo estás haciendo? Entonces, ¿estás sirviendo a quién? ¿Estás sirviendo a Satanás o estás sirviendo? Por eso la palabra dice que eso será llamado sinagoga de Satanás. Porque el espíritu de Satanás está ahí. Porque no están haciendo las obras de Dios, sino que están haciendo las obras del diablo. Y me llamó mucho la atención de que esto sucediera. Es una congregación grande, es una congregación que tienen iglesias alrededor del mundo. No estamos hablando de una congregación pequeña, estamos hablando de congregación grandísima, una congregación antigua, una congregación muy grande de que tienen congregaciones, iglesias en Inglaterra, en Francia, en España, en todos lados. Y dije, pero ¿cómo es esto? Entonces, ahí es donde llegamos ahora, lo que mi hermano, lo que el Dios le dio a mi hermano Jairo. Estamos siendo luz, estamos utilizando las armas de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo para hacer luz. Mira, se está infiltrando en las congregaciones. ¿Para qué? Para destruir. Pero le damos gracias a Dios de que aquí estamos parados, no estamos juzgando a nadie. Porque la palabra dice que con aquella vara que mides, con esa serás medido. Estamos trayendo a colación, estamos trayendo aquí para darles ejemplo a ustedes de lo que está pasando. Pero es bíblico, porque eso la palabra de Dios lo dice. Entonces, si vemos que es bíblico, si vemos que es profético, vemos que la venida de nuestro Mesías y Salvador está cerca. Yo no me quiero quedar, yo no sé tu hermano, pastor, evangelista, profeta, tú que estás oyendo hoy, es tiempo de enderezar tu camino. Es tiempo de desechar las olas de las tinieblas y vístete con la cobertura de Cristo, vístete con ese manto y predica la palabra. Ahí está a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a dejar a mi hermano Jairo, que él va a terminar con una oración. Que Dios me lo bendiga y que la paz del Señor, la cual sobrepasa todo entendimiento, esté sobre ustedes y sobre sus familias. Que Dios me lo bendiga, hermanos, y los amamos en el amor de Cristo. Hermano, qué lindo regocijarnos en la palabra del Señor, en su mensaje. En
esa palabra que es viva, ¿verdad? Porque Él es la palabra viva, el Señor Jesucristo es la palabra viva de Dios. Y es Dios mismo. Así que, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a cerrar este programa por esta noche. Y antes que nada, pedirle perdón al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ir ante el trono celestial en el nombre de Cristo Jesús, a pedirle perdón a nuestro Padre eterno. Oh Padre amado, Señor, bendito es tu santo nombre, Padre celestial, Señor. Grande y poderoso eres tú, oh Dios. Padre santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos arrepentidos, Señor, de todo aquello que hemos hecho en este día, Padre celestial, Señor, que te ha ofendido en acción, en obra, en falta de hacer obra, en pensamiento, en omisión de acción o de pensamiento, Padre celestial. Sabemos que te hemos ofendido consciente o inconscientemente, Padre santo, nos arrepentimos. Pedimos, Señor, que tú nos laves con ese hisopo, Padre celestial, para que seamos limpios con la sangre de Cristo Jesús, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona todo aquello, Señor, que te ofende, que te ha ofendido, que hemos hecho hoy y que te ha causado tristeza, Padre celestial, Señor. Oh Padre, no queremos caminar en las tinieblas, Señor, porque sabemos que tenemos la luz de tu Santo Espíritu, la luz de Cristo Jesús en nosotros, Señor. Perdona nuestras iniquidades, nuestros pecados, Padre celestial. Ayúdanos, Señor, trae a colación todo aquello pecado que no ha sido confesado, Señor. Porque la palabra dice que si mi pueblo que lleva mi nombre se arrepintiera, confesara sus pecados, yo escucharía desde el cielo y sanaría a su pueblo, su tierra. Así que Padre Santo, Señor, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas obras, aquellas palabras que hemos dicho en este día, Señor. Y tu palabra declara y dice que, Señor, que tenemos que ir ante tu trono celestial como sacrificio vivo, ¿verdad? Todos los días, Señor. Así que te pedimos perdón, Señor. Danos las fuerzas necesarias, Señor, el entendimiento y la sabiduría y el discernimiento para entender, Señor, en qué tiempo vivimos, para no pecar en contra tuya, Señor. Oh Padre amado, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, si tú que has estado aquí por primera vez escuchando este programa y has orado con nosotros, pídele al Señor y arrepiéntete en el nombre de Jesús y dile que tú eres su Salvador, que Él es tu Salvador y Él va a entrar en tu corazón y Él te va a hacer partícipe de esa gran bendición. Así que si has hecho esa oración, bienvenido al reino del Señor, bienvenido a esta hermandad en Cristo Jesús. Y hermano, si tú has orado y te has arrepentido como lo he hecho yo, hermano, estas fuerzas han sido renovadas en este día. Vamos a ir mañana y pasado mañana, el día siguiente, a seguir arrepintiéndonos, a seguir cambiando nuestra forma de ser, de pensar, para traer honor y gloria al nombre de Cristo Jesús. Porque ya viene pronto y tenemos que estar limpios y puros, porque Él viene por una novia limpia y pura. Así que el Señor los siga bendiciendo. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora, a las 8 de la noche, el tiempo de Eastern, del Este. Y ya saben, nos pueden dejar cualquier comentario en nuestra página www.jesuspalabrasdevida.com. Ahí encontrarán una sección para peticiones de oración o para comentarios. También más adelante vamos a agregar videos. Y bueno, hermano, por favor, cualquier inquietud que tengan, déjenosla saber. Esperamos que haya sido este programa de gran bendición como lo ha sido para nosotros haber participado en ellos, impartiendo la palabra del Señor a través del Espíritu Santo. Y que el Señor los siga bendiciendo y nos veremos el próximo jueves, si el Señor no ha llegado antes. Así que el Señor los siga bendiciendo. Hasta pronto, hermanos.